Buenas tardes con todas y todos los presentes. La Comisión de Investigación y Autoridad Jurídica del Círculo de Derecho Administrativo tiene el agrado de dar la bienvenida al webinar SUNEDO en la Mira, Análisis de la Reforma Educativa en el Perú, evento en el que se expondrán reflexiones y propuestas a propósito de los proyectos de ley emitidos contra la reforma universitaria de la SUNEDO. El evento estará compuesto por dos ponencias a cargo de dos doctores, Guillermo Chang y Orlando Vignolo, los cuales durarán una estimada de 20 minutos. Luego de cada ponencia habrá una ronda de preguntas en la que los ponentes absolverán las consultas del público. En ese sentido, los y las invitamos a que dejen sus preguntas en los comentarios a fin de transmitir las mismas a los ponentes para su absolución. Como parte de la primera ponencia, Guillermo Chang analizará el servicio educativo universitario en el Perú y su evolución. Guillermo Chang es bachiller en Derecho y Artes Liberales por la Universidad de Piura, abogado por la Universidad de Piura, máster en Estudios Jurídicos Avanzados en la especialidad de Regulación del Mercado y Derecho de la Empresa por la Universidad de Valladolid, España, doctorando en la Universidad de Valladolid, España y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Piura. Tiene la palabra, estimado doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Es viernes y son 5:15 de la tarde. Yo supongo que muchos de ustedes podrían estar en actividades de ocio. Sin embargo, han optado por venir a este seminario, ¿no? Agradezco también la invitación de los muchachos, los jóvenes de CDA, que siempre están presentes, ¿no? En este tipo de temas que son de interés nacional, efectivamente. Como bien dijo el presentador, hemos dividido un poco el conversatorio en dos grandes partes, ¿no? En un primer momento yo me encargaré de explicar la universidad y su actividad. Yo soy de los que, por lo que veremos a continuación, soy de los que me rehúso a hablar del servicio educativo universitario porque la universidad es más que el servicio educativo, incluso por la propia configuración legal. Y luego de mi intervención y después de las rondas de preguntas que ustedes pueden hacer a lo largo de todo este conversatorio, porque queremos que sea más fluido, hablará el profesor Orlando Viñolo sobre la organización de la universidad, ¿no? Entonces, esta es más o menos la estructura. Yo dividiré mi exposición en cuatro partes, ¿ya? Perdonen que tenga una exposición un poco larga porque me parece que hay que tener en cuenta los antecedentes. Me parece que muchas de las reformas, e incluso la última regulación universitaria, se planteó para resolver un problema concreto, ¿no? Sin embargo, me parece que la universidad es un tema complejo y es incluso un tema prerepublicano, como pasaré a mencionarlo a continuación. Entonces, son cuatro partes las que voy a hablar, ¿no? En primer lugar, una breve historia para ver de dónde surge la universidad. En segundo lugar, cuáles son las fuentes de su régimen jurídico y los elementos que componen la universidad. En un tercer momento hablaré de la configuración como un derecho constitucional y a la vez un servicio público. En último punto hablaré de la concurrencia y la competencia de la actividad universitaria y al final pues daré mi opinión en torno a la última modificación que hemos visto, que entiendo yo que aún no se ha publicado en el peruano, yo hoy no he leído el peruano todavía, y estas son más o menos las partes que voy a tratar. Vamos primero con la historia. Me parece importante hablar de la historia porque la universidad, como decía hace un momento, es algo que es preconstitucional. O sea, las universidades aparecieron antes de los estados. Incluso es importante tener eso en cuenta porque ya llegan con determinados privilegios a el nacimiento del Estado. Muchos incluso de muchas instituciones universitarias ya existían con una gran reglamentación cuando se instauraron incluso los estados modernos. Fíjense que las universidades surgen a partir del siglo XIII-XII en algunos momentos. El profesor Viñolo ha hecho estancias de investigación en Bolonia, que es una universidad que es del año 1100. Yo estoy haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Valladolid,
que está a puertas de cumplir 800 años. E incluso algunas de estas ideas las comenté cuando estuve en la celebración de los 800 años de la Universidad de Salamanca. O sea, la universidad es algo que es un producto típico del medioevo. O sea, el mejor producto de la Edad Media es justamente la universidad. Y en aquel tiempo la universidad ya era autónoma. ¿Por qué? Porque se subtraía de la tutela directiva del rey, del obispo e incluso del canciller, gracias al apoyo del papa. Por eso tenían estas bulas que hacían que se eximiera de todo control fuera de ellas. Hay una anécdota que es muy simpática, ¿no? Que es que frente a la Universidad de Valladolid hay 12 leones, 12 monumentos pequeños, ¿no? Que incluso cercan la entrada a la universidad y es el punto donde se inicia la exención y comienzan los privilegios de la universidad. O sea, si un alumno de la universidad para ser juzgado por el fuero universitario, por algún delito, o por algo incluso, lo que sí que tenía que hacer es cruzar ese cerco y entrar, sin la necesidad de entrar en la universidad porque a veces estaba cerrada, en ese pequeño espacio de la plaza de la universidad para ya entrar en otra jurisdicción. Entonces, el tema de la autonomía universitaria ha sido muy potente, ¿no? Incluso Le Goff, que es un historiador importante francés, menciona que la corporación universitaria tiene tres privilegios importantes. La autonomía jurisdiccional, dentro del marco de la Iglesia, con ciertas restricciones locales, ¿no? Y la facultad de apelar al Papa, el derecho de huelga y de secesión, y el monopolio de la colación de grados y títulos. Esto era todo lo que tenía la universidad. En ese sentido, pues hay que señalar que la universidad nació en libertad, porque fue la libre iniciativa de los primeros universitarios los que movieron a la creación de esta institución. En el fondo, lo que buscaban estos intelectuales era tener una organización para la investigación y el desarrollo de la ciencia, que les permita encontrar la verdad. Con lo cual, pues la libertad es el marco en el cual debe desarrollarse la universidad. En ese sentido, pues la libertad es como el líquido amniótico, ¿no? Donde la universidad tiene que desarrollarse, y en ese sentido, pues la libertad de cátedra, la libertad de investigación es la libertad primigenia dentro de la universidad. Luego, a raíz de eso, surge el servicio educativo y ya como veremos posteriormente, en tercer momento surge la responsabilidad social universitaria, que es posterior. Sin embargo, la esencia o el punto de partida es justamente la libertad de cátedra. Entonces, con la llegada de los estados nacionales, obviamente comenzó la nacionalización de las universidades. No solo con la creación de universidades por parte del Estado, la primera fue en Praga, sino que también muchas universidades se integraron a la monarquía. Por ejemplo, la Universidad de París. A pesar de ello, la universidad nunca perdió su autonomía, porque tuvo una regulación estatal que reconocía, obviamente, esta libertad. En el caso peruano, la universidad surge, ustedes saben, la primera es San Marcos, que hace unos pocos días ha celebrado su aniversario, es de 1571, si mal no recuerdo, 51, y se creó por real cédula de ese año, donde el rey de España aplicaba todos los beneficios de la creada Universidad de Salamanca, que ya tenía 200 años, ¿no? Incluso el breve Exponis Nobis de 1571 del Papa Pío V ratifica la erección de esa casa de estudios e incluso da los privilegios papales, ¿no? Entonces, la institución universitaria desde ahí fue autónoma y a lo largo de la regulación en el Estado peruano, pues esta autonomía se ha mantenido. Por ejemplo, el artículo 267 de la Constitución de Cádiz reconoce la obligación de la monarquía de crear el número de instituciones universitarias que crea conveniente. Con el inicio de la República, es en la Constitución de 1823 donde se menciona que no puede dejar de haber universidades en las capitales de departamento. En la Constitución de 1867 recién se menciona que la fundación de universidades es libre, con lo cual se da pie a que los privados puedan realizar este tipo de actividades de enseñanza superior, ¿no? Sin embargo, las constituciones de 1920 y de 1936 no reconocen esta posibilidad, con lo cual el Estado parecería que publicó de nuevo esta posibilidad de crear universidades, que como digo, antes era libre, ¿no? Antes de la existencia de los estados, ¿no?
Incluso la Constitución del 20 hace mucho hincapié en la función del Estado de garantizar esta enseñanza, mientras que la Constitución del 36 solo recoge la protección de la libertad de cátedra. En la Constitución de 1860, perdón, en el año 1860 se publicó la ley 13.417 y recién ahí se define la universidad a nivel legislativo. En ese sentido, la universidad es una corporación integrada por alumnos, maestros y graduados dedicada al estudio, la docencia, la investigación científica, ¿no? Es misión de la universidad servir a la comunidad nacional, se establece sus fines, las tareas de sus miembros, su régimen económico, la existencia de un patronato, el Consejo Universitario, que luego pasó a ser la extinta Asamblea Nacional de Rectores. Y ya comienza a mencionarse la extensión universitaria, que luego será la responsabilidad social universitaria. Esta ley fue reemplazada el año 69 por la ley 17.437. Ahí se vuelve a definir la universidad como una entidad de servicio a la comunidad. Fíjate, antes se definía como corporación, haciendo alusión a su origen medieval. Sin embargo, aquí ya se la menciona como entidad. Y constituye las bases funcionales y administrativas en que reposa el sistema de la Universidad Peruana. Están integradas por profesores, alumnos y graduandos. Y aun cuando el gobierno militar, porque esta norma ya la publicó el gobierno militar, quería una universidad diferente, teniendo en cuenta pues, el pensamiento que tenía el gobierno militar, esto no se logró. Con la Constitución del 79 y la vuelta a la democracia, la regulación estatal sobre la universidad recoge algunos detalles adicionales, pero ya no a nivel legislativo, sino a nivel constitucional. Entonces, aun cuando no se da una definición de universidad, los artículos 31 y 32 de la Constitución de 1979 recogen unas características específicas que determinan la estructura y fines de la Universidad Peruana. Sus fines son la creación intelectual y artística, la investigación científica y tecnológica y la formación profesional y cultural. Autonomía en lo académico, normativo y administrativo dentro de la ley, se garantiza la libertad de cátedra, pueden ser públicas o privadas, se rigen por la ley y sus estatutos, son constituidas por profesores graduados y estudiantes, otorgan grados a nombre de la nación. Esto dice la Constitución. La ley 23733, que es la anterior ley universitaria, publicada el 9 de diciembre del 83, desarrolla el marco constitucional ya establecido sin variar las características esencialmente mencionadas. La Constitución del 93 reconoce esta estructura, agregando solamente la función de los promotores, para el caso de las privadas, los cuales pueden participar en la vida universitaria de acuerdo con lo que la ley diga. Entonces, esta Constitución, al no modificar las características de la Constitución de 79, porque prácticamente pasaron tal cual, salvo el añadido de los promotores, no originó que exista la inconstitucionalidad de la ley 23733 al momento de su entrada en vigencia, ¿no? Y esto ha sido considerado en la sentencia 017-2008 PITC del año 2010. O sea, ya el tribunal incluso lo menciona, ¿no? Entonces, no hubo modificaciones, todo quedó tal cual. Sin embargo, esta ley sufrió 4 modificaciones importantes, ¿no? O tres. La primera es la ley 26439, por medio de la cual se crea el CONAFU famoso, que era la entidad pública encargada de autorizar el funcionamiento de las universidades con las características y fines establecidos en la ley universitaria. Esta potestad de creación, que solo era del Congreso, pues, el Congreso crea una administración pública para hacerlo. Tiempo después, se publica el Decreto Legislativo 882, que es la Ley de Promoción de la Inversión en Educación. Esto se hace ya en el gobierno de Fujimori. Gracias a esta norma se permite a los particulares crear universidades bajo instituciones del derecho privado, con o sin fines de lucro. Pero esto no afectó en principio la estructura de la universidad. Incluso el literal B del artículo 5 de ese decreto menciona expresamente los mismos fines para las universidades privadas que los establecidos en la ley universitaria. En 2006, bueno, se crea el CINEACE, que ahora se ha desactivado
que lo que hace es separar un poco la calidad de el título habilitante de la autorización, ¿no? La calidad, la acreditación toma categoría jurídica en ese momento y bueno, esto está un poco desactivado, pero lo tocaremos luego, ¿no? Un último hito es lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional 17-2008 del año 2010. En esa sentencia el Tribunal Constitucional no varía la estructura de la universidad ni sus fines, sino que intenta armonizar el sistema legislativo e institucional que regula las universidades nacionales. Entonces, dentro de este marco legal, esta sentencia clasifica a las universidades en tres tipos. Universidades públicas bajo el régimen de la ley 23733, privadas bajo la ley 23733 y privadas bajo el régimen del 882, que es este decreto que permite tener nuevo tipo de universidades, ya sea sin fines de lucro o con fines de lucro. Y en otros determinados aspectos, o sea, en la propia actividad universitaria, se regían por la ley 23733. Entonces, todo esto, toda esta regulación acabó el 2014 cuando el Congreso aprobó la ley vigente, la 30220, fruto de una sentencia que declara el estado de cosas inconstitucionales del sistema anterior, ¿no? La gran novedad es que aquí se menciona la calidad educativa. Esa es la gran novedad y bueno, la forma en cómo organiza la regulación. En ese sentido, pasamos de una organización del sistema regulatorio de la universidad de tipo autorregulatorio, como lo que pasa, por ejemplo, con los colegios de abogados, donde somos los abogados mismos los que establecemos cuáles son las normas del colegio, pasamos a un sistema heterorregulatorio o regulatorio en sí mismo, donde es el Estado donde regula todo, ¿no? Además, esta norma también tiene una cosa importante y es que califica a la actividad universitaria como servicio público esencial. Y esto es importante porque implica pues que el Estado tiene que poner los medios pues, para que esto funcione, ¿no? Entonces, esto es la breve historia que hemos tenido, ¿no? Y en principio, las fuentes para la regulación de la universidad, paso al segundo punto, ¿no? Que son las fuentes y los elementos. Las fuentes son dos, la Constitución y la actual ley universitaria. No teníamos más cosas. Ya SUNEDU ha desarrollado una serie de normativa adicional, sin embargo, vamos a quedarnos en ese núcleo duro de Constitución y ley. Y independientemente de la forma de constitución, pues la universidad peruana tiene una forma específica. El artículo 4 define a la universidad como una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, científica, tecnológica, con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella representantes de los promotores de acuerdo a ley. Entonces, esto es lo que dice, esta es la definición del artículo 4 que hace la Constitución sobre la ley, perdón, la universidad, ¿no? Y aquí se aprecia que tiene dos componentes, los subjetivos o de gobierno y otro objetivo y fines. El primero de ellos hace referencia a profesores, alumnos y graduados que forman la comunidad universitaria. En algunos casos, en el caso de las privadas, hay que incluir a la entidad promotora, porque está reconocida en el artículo 18 de la Constitución, ¿no? Y es el estatuto el que fija cuál es su función. Por otro lado, se encuentran los fines o elemento objetivo. Y ahí el artículo 6 señala los fines, ¿no? Que básicamente recogen o desarrollan los fines que establece la Constitución. En primer lugar, la investigación científica, que aparece en los numerales 6.1, 6.5 y 6.6. La formación de profesionales o el servicio educativo, que son los numerales 6.2 y 6.10. Y luego la proyección social o responsabilidad social, que son los numerales 6.3, 6.4, 6.7, 6.8 y 6.9, ¿no? Incluso dentro de la misma ley se establece una regulación específica para cada uno de estos fines. Así esto se desarrolla más dentro del cuerpo normativo. La investigación está regulada en el capítulo 6 de la ley. La proyección social se regula en el capítulo 13 bajo el nombre de responsabilidad social universitaria, ¿no? Y luego en el caso de la docencia, la ley no define específicamente en qué consiste esa actividad,
aunque señala el mejoramiento continuo y la permanente enseñanza como función de un docente, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Y básicamente esa es toda nuestra regulación. Paso al tercer punto, y es derecho constitucional, social y servicio público, ¿no? Entonces, lo que decíamos hace un momento es que la universidad está vinculada al derecho a la educación, que es un derecho de tipo social y a la vez es considerada servicio público. El artículo 3 de la ley universitaria señala que la universidad adopta el concepto de educación como derecho fundamental de tipo social y servicio público esencial. Entonces, como derecho fundamental de tipo social, pues podemos mencionar que el derecho a la educación tiene dos dimensiones, ¿no? Como cualquier derecho fundamental. Una dimensión subjetiva y otra dimensión objetiva. Respecto de la dimensión subjetiva, a su vez hay dos consecuencias. La primera es que, al ser un derecho fundamental, es merecedor de una protección especial del Estado ante su vulneración. Y en ese sentido, pues se usan las garantías constitucionales, ¿no? El artículo 200 de la Constitución. Además, por ser parte del derecho a la educación, los fines de la universidad se orientan en parte al fin de la educación, al desarrollo integral de la persona humana. La investigación, la propia formación profesional y la responsabilidad social universitaria tienen que desarrollarse teniendo en cuenta el artículo primero de la Constitución, que es la persona humana es el fin supremo del Estado y la sociedad. Entonces, esto es el meollo de la universidad. Entonces, y es aquí donde entran a tallar el respeto constitucional más profundo del derecho a la educación, porque cada ámbito, la libertad de cátedra, por ejemplo, es totalmente libre, ¿no? O sea, no puede ser tocada por un regulador. La propia educación universitaria, la propia formación profesional, la misma forma, y la propia responsabilidad social universitaria es la misma forma. Y esta es la historia que venimos repitiendo desde hace 800 años, ¿no? Y esta es la lucha de la universidad por su libertad. Desde la óptica objetiva o prestacional, se genera la obligación del Estado de implantar una serie de políticas públicas para su satisfacción. Es importante resaltar que esta es una exigencia de tipo programático, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que la educación superior no es obligatoria. El artículo 17 de la Constitución peruana dice eso. Y en ese sentido hay que distinguir esto de la educación que se denomina básica, ¿no? La educación básica es obligatoria para todo el mundo. La universitaria no. La educación básica tiene sus características propias, la universitaria no. La universitaria implica la libertad, el ámbito de la libertad. Por eso incluso yo soy un poco enemigo del excesivo control de los alumnos en la universidad. El alumno va a la universidad en libertad. Distinto es el caso en el colegio, donde el alumno tiene que aprender eso. Es un derecho de ver. En la universidad, el derecho de ver ya no es tan fuerte, ¿no? Entonces, por otro lado, también pues es un servicio público, ¿no? Pero no un servicio público en sentido estricto como publificado o exclusivo del Estado, sino más bien algo que se denomina es un servicio esencial, ¿no? O sea, es una actividad que puede ser prestada tanto por los públicos como por los privados. O sea, es un servicio de especial relevancia para el interés general, pero no publificado. Por eso pueden existir ambos tipos de universidades, las públicas y las privadas. Ambas satisfacen el interés general y el servicio público. Entonces, en el caso peruano, las universidades públicas son una administración pública de tipo especial, institucional, con personalidad jurídica propia y representativa. En ese sentido, dentro de esas universidades públicas, rige totalmente el derecho administrativo. Por otro lado, las privadas se rigen por las libertades propias de las personas que las han fundado. Y esto explica por qué la ley distingue en los capítulos 11 y 12 las reglas para cada tipo de universidad. Y en ese sentido podemos hablar de que una universidad pública lo que tiene es discrecionalidad, no libertad. O sea, su autonomía universitaria se vuelca en discrecionalidad, como cualquier administración pública. En cambio, en el caso de las privadas, la autonomía universitaria sí es verdadera libertad,
porque no son personas jurídico-públicas, no están sometidas al derecho administrativo. Acabo el tercer punto y paso al cuarto. Vamos al tema económico, de cómo se regula el mercado universitario. Bajo lo que hemos mencionado anteriormente, el mandato constitucional de realizar la actividad hace que la relación entre ambos tipos de universidades sea de concurrencia y no de competencia. Y en ese sentido, los caminos se bifurcan cuando hay otro tipo de actividades complementarias al servicio educativo. El quid del asunto está en el hecho de que el ordenamiento jurídico peruano reconoce expresamente el principio de subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado para todo tipo de actividad. Sin embargo, este principio no rige para la actividad universitaria. Me explico. El principio de subsidiariedad, cuya tesis en torno a su concepto sigo del profesor Orlando Viñolo aquí presente. Entonces, el principio de subsidiariedad obliga al Estado a analizar el impacto de su actividad en la libertad de las personas ex ante, ¿no? El Estado está obligado a iniciar su actividad económica solamente ante la deficiente o nula actividad del administrado, procurando poner los medios para que éste pueda realizarla sin su intervención. Para ello, pues antes de iniciar su actividad, debe motivarla demostrando la existencia de un importante interés público, como lo exige el artículo 60 de la Constitución. Y si no hay esto, o sea, el incumplimiento de tal precepto, es calificado como un acto de competencia desleal, como está regulado en el artículo 14.3 del Decreto Legislativo 1044, ¿no? De Ley de Represión de la Competencia Desleal, y en un precedente de observancia obligatoria no publicado, que es la resolución 3134-2010 de Indecopi, el famoso caso Clínica Santa Teresa, ¿no? Entonces, allí uno nota que efectivamente, y voy a leer lo que dice justamente ese precedente, que el ejercicio de potestades de ius imperium y la prestación de servicios sociales, dentro del cual está la educación, no constituyen actividad empresarial del Estado, pero lo demás se somete al principio de subsidiariedad. Por ello, las universidades públicas podrán realizar actividades económicas complementarias a los servicios educativos si y solo si cumplen con lo dispuesto en el principio de subsidiariedad. O sea, todo lo que no es actividad económica, o sea, todo lo que es los fines propios de la universidad, se someten al principio de concurrencia. Eso quiere decir que el Estado puede poner todas las universidades que vea conveniente. Finalmente, y con esto ya estoy por terminar, voy a comentar brevemente las modificaciones, porque necesito todo lo que les he contado para justamente sustentar la opinión, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo a lo que comenté. Ha habido 4 reformas importantes y 2 modelos de regulación del sector universitario, ¿no? En la ley 23733 del año 1983 se crea la Asamblea Nacional de Rectores, y aquí comienza lo que se llama el régimen de autorregulación. Es el propio sistema universitario que se regula a sí mismo, ¿no? Incluso la ley 25439, la que crea CONAFU, es la que establece con mucho más fuerza el modelo autorregulatorio, porque incluso le da la posibilidad de otorgar títulos habilitantes a la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Y el decreto legislativo 882 pues permite la creación de universidades lucrativas. O sea, las no lucrativas ya existían, ¿no? Y siguen existiendo, pero aquí se permite crear las lucrativas. Con la 3220 pasamos a un modelo regulatorio. Dejamos la autorregulación y pasamos a un modelo regulatorio. Es el Estado, por medio de SUNEDU, quien autorizará la creación de universidades, su cierre, e incluso hará normas determinadas políticas públicas en esa materia. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezaron los licenciamientos de todas las universidades y del cierre de aquellas que no cumplían las condiciones básicas de calidad. Entonces, la última modificación que puede parecer mínima, ha hecho un nuevo cambio de modelo. Bueno, si la norma entra en vigencia, ¿no?
Alguno podría señalar que estamos frente a una nueva Asamblea Nacional de Rectores, porque son modelos, porque son los regulados quienes vuelven al Consejo Directivo, o sea, son las universidades las que vuelven a sentarse en la mesa del Consejo Directivo de su gremio. Sin embargo, esto no es así. Hemos pasado a un modelo mixto, donde el Estado y los regulados son los que fijan las políticas públicas y permiten el acceso a las nuevas universidades. La regulación aún vigente establece que son 7 miembros en el Consejo Directivo. El superintendente designado por Minedu, un miembro de Concitec y 5 docentes universitarios seleccionados por concurso público. Dentro de esos 5, los otros 2 pues pueden ser de distinta universidad. Entonces se aprecia que prima un criterio profesional técnico en la conformación del Consejo Directivo. Por su parte, la última modificación aún no publicada cambia esto, y ahora prial, ¿no? Aun cuando se prevé las mismas prohibiciones de vinculación de estos miembros del Consejo con la propiedad o con el gobierno de la universidad, el proyecto cambia la estructura, ¿no? 2 miembros de universidades públicas, 1 de universidades privadas, 1 de Concitec, 1 de CINEACE, 1 de Minedu y 1 de los colegios profesionales que no estaban sentados en la mesa del Consejo Directivo. A pesar de esta nueva constitución, de esta posible nueva constitución, se puede apreciar que los regulados no tienen mayoría, pero sí tienen participación. Por ello, el nuevo modelo es mixto. O sea, son 3 votos de 7. Obviamente el Estado sí pierde un poco la batuta que lo designa el propio. Que el cambio no debe suscitar grandes reacciones. Sin embargo, esta nueva conformación puede cambiar las políticas públicas en torno a la materia universitaria, ¿no? Pero esto es lo normal cuando ocurren modificaciones de esta envergadura, e incluso hubiera sido lo normal ante la renovación de los miembros del Consejo Directivo. O sea, si se renovaban los consejos directivos con la norma actual que tenemos, pues las políticas públicas podrían haber cambiado, porque esto es lo que pasa pues, cuando cambian las personas, ¿no? Claro, el problema que más llama la atención a la opinión pública es que la variación del consejo directivo impacte en la creación de nuevas universidades de poca calidad o en dar una nueva oportunidad a aquellas que ya han sido cesadas. Claro, sobre este punto yo no puedo vaticinar el futuro. No obstante, me parece a mí que ello no es el verdadero problema. Como mencionábamos hace un momento, el sector universitario tiene un régimen económico concurrencial. ¿Ello qué implica? Que el Estado puede poner tantas universidades, según su presupuesto, sin incurrir en competencia desleal por subsidiariedad. Sin embargo, si tenemos muchas universidades públicas ineficientes, por calidad, por huelgas, por corrupción, muchas familias optan porque sus hijos vayan a una universidad privada, incluso de mala calidad. Nadie desprecia una universidad buena y gratuita por una mala y con costo. Sin embargo, mientras las universidades públicas no funcionen, incluso las de mala calidad. Y cierro con una idea que comentábamos hoy o ayer con el profesor Viñolo, ¿no? Hay países de Europa donde nunca habrá universidades privadas, porque las universidades públicas son tan buenas que no hay espacio ni siquiera para las privadas de buena calidad. Incluso hay muchos másteres de universidades que están en el top 5 a nivel mundial, y estoy hablando, por ejemplo, del caso alemán, que han puesto sus sedes en Alemania y que no les ha ido bien porque las universidades públicas son muy buenas. Entonces, me parece que el problema es otro. Si queremos atajar las malas universidades, lo que tenemos que hacer es que funcionen las universidades públicas, porque el Estado no tiene límites para gasto presupuestal, no tiene límites para nada. Y para muestra un botón, no sé si ustedes saben cuántas universidades públicas dieron los semestres completos
durante la pandemia. No voy a dar la cifra, no voy a mencionar universidades, sin embargo, busquen ese dato que está por ahí y allí se darán cuenta cuál es el problema. Y dense cuenta también, porque esta data la maneja SUNEDU, cuánta gente ha migrado de universidades públicas a universidades privadas por el mal funcionamiento de la universidad pública durante la pandemia. Perdonen si mi exposición ha sido larga, perdonen que haya tenido que contar toda la historia, pero me parecían los antecedentes importantes para expresar justamente esta última opinión. Muchas gracias y quedo de ustedes para cualquier duda o consulta. Interesante ponencia, estimado doctor. En línea con el programa del webinar, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas sobre su primera ponencia que versó sobre el servicio educativo universitario en el Perú y su evolución. En ese sentido, la primera pregunta es si existe algún conflicto entre la autonomía universitaria y la supervisión de la calidad educativa, o cómo debería ser la relación entre ambos aspectos a fin de que haya compatibilidad. Sí, aquí una de las primeras cuestiones que hay que tener en cuenta es que, en mi opinión, la calidad educativa o la supervisión de la calidad educativa se ha centrado en el servicio educativo y dentro del servicio educativo la parte material de la infraestructura universitaria. Si tiene salones, si tiene sedes, cómo son sus carpetas, cómo son los laboratorios. En parte eso es correcto. Sin embargo, la pandemia nos ha demostrado que eso no lo es todo. Mucha gente durante pandemia ha estudiado en universidades online. El mundo ya está en universidades online y nuestra regulación universitaria aún sigue vinculado a temas materiales. Entonces, ahí me parece que hay que hacer un ajuste, porque por otro lado, tampoco es que puedan entrar en el contenido de lo que se dicta. Eso es parte de la libertad de cátedra, ¿no? Entonces, SUNEDU lo único que ha hecho es regular en gran parte lo exterior. Y esto se nota incluso en su régimen sancionador. Si ustedes ven la tabla de sanciones de SUNEDU, se centra mucho en eso, en los grados y títulos, en el servicio educativo, en que se den las clases, en la infraestructura, pero por ejemplo no hay muchas sanciones en torno a la investigación. Obviamente no tienen que entrar en el contenido de las líneas de investigación, pero podrían exigir por lo menos que cada universidad tenga un plan de investigación o líneas de investigación, ¿no? O sea, a mí el Estado no puede decirme cuál es la influencia, no sé, pues, de las moscas en el sabor de la carne seca en Piura. Pues yo podría hacer una tesis doctoral sobre eso, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Entonces, es bien complicado regular ahí, por eso lo mejor es dejar que la libertad lo haga por sí mismo, ¿no? Interesante, doctor. La segunda pregunta es, ¿cómo podría mejorarse la educación pública en el Perú? A mí me parece lo mejor son los profesores. Y ese es el gran problema de la universidad pública actualmente. La ley universitaria ha hecho una gran cosa con poner el nivel de máster para acceder a la cátedra. Sin embargo, me parece que es insuficiente. Y lo digo yo siendo máster, ¿no? O sea, me parece que lo mejor hubiera sido que ponga el grado de doctor. Sin embargo, hubiera sido desproporcionado hacerlo tan pronto. Pero me parece que una modificación a la ley universitaria debería ser que el acceso a la cátedra sea el grado de doctor como es en los grandes países de primer mundo, ¿no? Yo tengo uno de mis mejores amigos en Valladolid, acaba de sacar el doctorado y recién empieza su carrera universitaria. Luego, por otro lado, y especialmente pensando en las públicas, es la dedicación exclusiva del profesor. Por ejemplo, en carreras como Derecho, lo que tenemos son abogados que dan clase, pero no que investigan. Son dos cosas totalmente distintas. El arte y la ciencia son dos cosas distintas. La ciencia tiene unas exigencias, el arte tiene otras. Sin embargo, para hacer arte hay que tener ciencia, pero el dedicarse a la ciencia exige unos requisitos. Y me parece que no es un tema necesariamente de sueldos, ¿no? Es un tema de vocación, y esto es algo que también es importante tenerlo. El profesor universitario es vocacional, o sea, y no es una vocación a la enseñanza, porque esa vocación es la propia de los profesores de colegio, que es una vocación totalmente respetable.
La vocación del profesor universitario es la vocación a la investigación, y en base a la investigación enseña, y en base a la investigación hay responsabilidad social, porque investigará temas de impacto social. ¿No? Eso es un poco lo que puedo decir. Perdón si me centro mucho en la libertad de cátedra, pero como le digo, es lo neurálgico. Pierda cuidado, doctor. Finalmente, la última pregunta de la ronda es, tomando en cuenta que la educación es un servicio público, en el caso peruano, ¿cuál debería ser la posición que debe adoptar la SUNEDU frente a un sistema educativo eficiente? ¿Debería cerrarse las universidades de forma inmediata o debería ser de forma progresiva? Yo opto por la reforma progresiva porque cerrar todo de inmediato deja a mucha gente en el aire. Y esto parte también es el descontento social que existe en un nivel socioeconómico en SUNEDU. Respecto de SUNEDU, perdón, hay gente de niveles socioeconómicos CDE. Yo normalmente vivo en provincia, ¿no? Donde hay otras universidades que son las que atienden a esos sectores que se quedaron en el aire, ¿no? Con el cierre o que entraron en pánico, ¿no? Entonces, no se puede hacer de golpe, esto tiene que ser proporcional. Y por otro lado, el cierre intempestuoso lo que hace es que se desperdicia una infraestructura que ya está dedicada a la educación y que no puede dedicarse a otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué hace un empresario con un local que es una universidad? Yo incluso en su momento pensé que lo mejor hubiera sido que la sanción sea expropiar y pagar el justiprecio. Eso hubiera sido lo lógico, ¿no? Sin embargo, pues ya nos hemos dado cuenta que el Estado tampoco puede con sus propias universidades. Una reforma constitucional que yo sí haría, y es decir, que así como las universidades privadas tienen un promotor privado, en el caso de las universidades públicas, su promotor es el Estado, porque viven de los impuestos. No tienen necesidad de buscar financiamiento como las universidades privadas, ¿no? Las universidades en Piura, las públicas, viven del canon, y es un canon muy fuerte. Incluso Piura tiene varios canon, el canon minero, el canon agrario, el canon pesquero. O sea, son tres canos que viven. Y la verdad es que uno ve la universidad pública y el dinero público no se usa como debería. Entonces, la autonomía de las universidades públicas tiene que ser mejor controlada. Tiene que haber discrecionalidad, obviamente. Sin embargo, las sanciones a los funcionarios, profesores universitarios que toman las decisiones, me parece que tienen que ser más fuertes porque estamos ante un derecho fundamental. No estamos ante la luz eléctrica o la telefonía. Es un derecho fundamental. Habiendo finalizado la primera ronda de preguntas, a continuación empezará la segunda ponencia del evento, que versará acerca de la organización y posición jurídica de SUNEDU. Dicho análisis estará a cargo del doctor Orlando Vignolo. Orlando es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, en España, abogado por la Universidad de Piura, profesor ordinario de Derecho Administrativo en la Universidad de Piura, socio de Vignolo y Reyes Arece Abogados y vocal del Tribunal del INECOPI. Puede empezar, estimado doctor. Muchas gracias por la amable presentación. Gracias también por la invitación a este evento tan interesante. La verdad es que cuando estaba preparando esto con el profesor Chang, me ha hecho recordar la época de redacción de parte de mi tesis doctoral. La verdad que eso me ha traído muy buenos recuerdos y espero que se demuestre como alegría una alegría universitaria por discutir temas diferentes, ¿no? No la típica, el típico simposio del derecho administrativo económico, del cual creo que está sobresaturado ya nuestro mercado universitario, ¿no? Y también agradezco al CDA, ¿no? CDA siempre ha tenido muy buenas relaciones con los profesores administrativistas de la Universidad de Piura, ¿no? Y les agradecemos mucho siempre su vocación a la ciencia, que eso nos encanta a nosotros. Y también bueno, le mando un gran abrazo a Guillermo, que bueno, ya no ha venido de la facultad, no te estoy echando la culpa en nada, Guillermo, así que tranquilo nomás. Yo he dividido mi intervención en 4 temas, siguiendo el mismo esquema de Guillermo, 4 temas y Gracias, gracias. y una reflexión final. Noto mucho ruido, y he terminado de escribir una columna recientemente para el periódico, mucho ruido me parece artificial sobre el tema de la reforma de SUNEDU, porque no se está yendo al tema de los fundamentos. Guillermo ha planteado todo el asunto de la evolución de la categoría universidad y de lo que pueda producir la universidad hacia afuera. Yo quiero introducirme en otro lado, en otra perspectiva del derecho universitario, y tiene que ver
a partir ya de estar en un sistema de heterocontrol, como estamos en la actualidad con la SUNEDU, de entrar a la fisonomía organizativa de la SUNEDU, que es un tema bastante desconocido en el derecho administrativo peruano, porque tiene que ver con la organización y la estructura interna de la administración pública que controla a las universidades. Y a partir de eso poder extraer algunos fundamentos, me parece, que podrían ser relevantes para poder dar una opinión jurídica valedera respecto, y fundamentada, ¿no? Respecto a la autógrafa que se está discutiendo y que ha sido muy fustigada por los medios de prensa y también por cierto sector de la sociedad. Luego quisiera plantearles algunas cosas sobre la estructura de la universidad. Y voy a utilizar para esto las estructuras diferentes que hay a partir de la libertad o de la administración pública respecto a la universidad pública y privada, porque eso es muy relevante también para entender hasta dónde puede ir o no lo que hace el regulador. Luego, los asuntos de transformaciones. Las transformaciones son claves para poder entender, por ejemplo, cómo funciona la administración pública controladora de este rubro tan especializado y qué toca hacer. Yo creo que hay bastantes cosas por hacer que incluso van más allá de este escuetísimo proyecto o autógrafa planteada por el Congreso de la República, y finalmente plantear una reflexión final a partir de una expresión bastante interesante de lo que dijo un enorme profesor universitario español como Álvaro Dors, la cual voy a explicar al final. Eh, la estructura organizativa actual de SUNEDU es bastante parecida en similitud a una administración hermana que surgió en paralelo dentro de los servicios que pueden considerarse parte de la cláusula de Estado Social, que es la SUSalud. Cuando uno empieza a revisar la evolución y los años más o menos de aparición de la ley universitaria, también son bastante cercanos a lo que sucedió con la transformación prestacional y organizativa de la asistencia sanitaria peruana, que llevó a la creación, sobre la base de la antigua SEPS, de una nueva superintendencia que se denominó SUSalud, que intentaba controlar, o intenta hasta ahora controlar, los centros asistenciales, los hospitales públicos y también las clínicas privadas, y que ha tenido un papel bastante deplorable en la pandemia, pero eso ya es un tema de evaluación que, bueno, un trabajo que va a salir pronto, pero que habla también de un elemento que creo yo se dio durante la década pasada en Perú, que es intentar por primera vez, y eso es importante reconocer en esos gobiernos que van desde 2009 hasta el 2014 con la ley universitaria, de poder afrontar en serio el tema del derecho administrativo social. En Perú no se había hecho esto antes y claramente se necesitaba crear un sistema de heterorregulación para controlar a los prestadores, a las organizaciones que se dedicaban a llevar adelante tanto la prestación universitaria, la universidad en sí misma y evidentemente la prestación asistencial. Entonces, si uno quiere empezar a revisar esto, yo lo he denominado en un libro que escribí hace algún tiempo atrás como las administraciones regulatorias en la sombra. Tanto SUNEDU como SUSalud son administraciones públicas regulatorias en la sombra, y por tanto son las nuevas organizaciones que surgieron después de la liberalización y que intentan dar un nuevo cariz a la administración pública que ejercita policía administrativa, esa vieja actividad administrativa tan relevante para controlar derechos fundamentales, libertades. Pero en este caso, y este es un tema adicional que uno tiene que entender cuando analiza la autógrafa, estás hablando de una combinación de sujetos controlados, porque hay administraciones públicas que prestan el servicio universitario y también hay privados, con lo cual tienes dos sujetos con naturalezas jurídicas completamente distintas, ¿sí? Completamente distintas. Y esto evidentemente abre un cariz diferente para saber que evidentemente la policía administrativa, tanto de SUNEDU como SUSalud, se tendría que partir, que en la práctica ha pasado, pero que luego ha generado una serie de falta de coherencia en el ejercicio de esas potestades, porque ha habido algunos privilegios que se le ha dado a un sector de los regulados, como ha pasado, por ejemplo, con SUSalud recientemente con hospitales públicos, y que de alguna manera el legislador también ha dado, a través de legislación para universidades públicas, respecto a los no cierres de universidades a partir de la falta de licenciamiento. Evidentemente eso no pasa con el sector privado, ¿no? Donde es muy estricta la actividad de policía tanto de SUNEDU como de la SUSalud. Entonces, ahí hay un pequeño entendimiento de cómo es más o menos la heterorregulación que Guillermo ha planteado y cuál es la posición de triángulo en la cúspide que asume la administración pública ante la que estamos, que no es una posición de superioridad, ¿eh? Eso hay que dejarlo en claro. Yo noto mucho en los diálogos que he escuchado al inicio de la conferencia, como que una especie que SUNEDU tiene una posición de primacía por sobre las universidades. De ninguna manera. Tiene un papel regulatorio, que eso es muy diferente a una posición de superioridad jerárquica o una visión distinta.
Hay una especie de mensaje estatalizador detrás de algunas de las críticas que se da actualmente, pero en realidad lo que se tiene que hacer es tratar de entender el triángulo regulatorio para hacer que la SUNEDU asuma un papel que le corresponde jurídicamente sin violar, evidentemente, la fisonomía total del sistema, que eso es importante entender, y lo mismo es trasladable para la SUSALUD, que es evidentemente la administración pública hermana de SUNEDU. Esto lleva a un elemento interesante, que creo yo no ha sido planteado antes, porque evidentemente cuando, esto lo decía Nietzsche, ¿no? Ayer leí un tema sobre Nietzsche para poder decir, la gente es muy apresurada en decir cosas, ¿no? Esta idea de estar todo el tiempo detrás de la vorágine de los medios hace que la gente reflexione poco y lance temas, y no revise asuntos. Cuando uno empieza ya a descomponer los bichos organizativos por dentro, tanto de SUNEDU como SUSALUD, encuentra dos temas centrales. La SUSALUD, por ejemplo, está compuesta, sin chistar por parte de nadie, por representantes de los grandes prestadores asistenciales que hay en el Perú, que son fundamentalmente públicos, y no tiene ninguna representación de los prestadores privados. Siendo un modelo de heterorregulación mixta, como ya el que está tratando de ir el autógrafa, en la asistencia sanitaria desde siempre, desde la reforma que hizo la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, se reconoció que el Consejo Directivo de SUSALUD tenía dentro de su composición representantes tanto de salud, del Ministerio de Salud, que son los dos grandes aparatos prestacionales asistenciales, y además también de gobiernos regionales en la actualidad, que evidentemente luego de la descentralización promovida durante el gobierno del exfallecido presidente Alan García, se trasladó muchos aparatos asistenciales hacia esas administraciones descentralizadas y tienen una representación y una silla en ese consejo directivo. Entonces, los regulados sí han estado representados en este tipo de administraciones públicas. No es una novedad, el legislador antes ya lo ha introducido. Lo que está planteando, y ese es el tema real de entender por qué hay un cambio de modelo, que eso, a mi modo de ver, es inerte. O sea, da lo mismo cuál es el modelo, lo importante es que funcione. Ya, luego lo voy a explicar. Pero ya existía este modelo híbrido antes, que se terminó de cimentar en el mundo de la SUSALUD y la asistencia sanitaria el año 2019 con una reforma prepandémica sobre cómo se tenía que elegir a los miembros de la SUSALUD. En la SUNEDU, en cambio, con la ley universitaria, se tendió a una composición completamente estatal. Entonces se siguió un modelo de heterorregulación donde el Estado entendía a partir de la composición de la SUNEDU que todos debían ser funcionarios públicos elegidos por organismos públicos o por administraciones del Poder Ejecutivo, sin ningún nivel de participación. Pero ya existía en paralelo el otro modelo hibridizado. Entonces, lo que se está haciendo con la autógrafa es quizás ir hacia el otro lado, pero dándole una primacía y un control general del Consejo Directivo por mayoría de votos, evidentemente al Estado, que se ha convertido en una especie de garante. Esta idea de la garantía, de la calidad y del servicio en realidad aparece no solamente en el servicio universitario, sino también en otro tipo de servicios de contenido más económico o más economicista, cuando, por ejemplo, se tiene en la electricidad la necesidad de que ante la ineficiencia o insuficiencia de actividad prestacional, el Estado garantice su prestación efectiva, ¿no? Entonces, no es algo raro, la idea de garantías también ha aparecido antes, y es un tema que se está tratando de complementar, ¿no? Eso es un asunto. Entonces, llamo la atención de esto porque cuando uno ya revisa el detalle, el autógrafo, yo no me sorprendí del tema, o sea, a mi modo de ver, eso ya estaba en Perú, y es evidentemente desde la equivalencia, la comparación de las fisonomías internas de las administraciones públicas que hacen cosas parecidas, uno empieza a encontrar ciertos ejemplos, ¿no? Ciertas cuestiones. Ahora, ¿es raro que intervengan los regulados en el regulador? No, no es raro. Porque incluso en los organismos reguladores de los años 90, los que se crearon post-liberalización o con la liberalización de 1991 en adelante, y me estoy refiriendo a CITEL, han tenido participación gente externa a la administración pública que pudiera incluso haber representado algún sector gremial o algún sector de actuación importante. Es decir, lo que se conoce en el mundo funcionarial como el ejercicio del ciudadano funcionario, ¿no? El ciudadano que no ha tenido un acceso directo y que proviene, como en el caso del Tribunal del Indecopi, ¿no? El que habla, ¿no? Yo no soy funcionario, pero me han llamado para hacerlo y ejercito el derecho a la iniciativa y participo por una designación, formando parte y miembro con otras personas que sí lo son, que vienen de carrera y que están introducidos dentro del mundo burocrático. No es en algo extraño que órganos colegiados tengan personas externas
que no están necesariamente ligados al mundo del funcionariado. Entonces, por ese lado también hay que tomar en cuenta esto para poder hacer entender de que no se trata de una situación que desde la función pública o el derecho a la organización pueda parecer extraño. Y además que ha sido bastante estudiado en derecho administrativo estas cuestiones porque claramente el funcionariado necesita oxigenarse con gente externa. El gran problema está, a mi modo de ver, en uno u otro modelo, en cómo se seleccionan las personas. En el modelo actual regulatorio, heterorregulatorio de SUNEDU, ha habido mucha discrepancia de la selectividad de las personas. Ha sido el Ministerio de Educación, que no debería estar ahí, porque se sigue discutiendo, y eso sí, yo estoy completamente en contra de la idea que asumen algunos, de que el Ministerio de Educación tiene que tener una primacía o una rectoría extraña sobre las universidades. El Ministerio de Educación sobra en el mundo universitario, a mi modo de ver. Pero el Ministerio de Educación sí ha estado en las comisiones de selectividad o de selección de los funcionarios que han conformado el modelo actual heterorregulatorio o de heterocontrol de la SUNEDU. Y lo ha hecho porque la ley universitaria dejó un flanco abierto para que regulación infralegal pueda llevar adelante la posibilidad de poder conformarlo, siguiendo algo que ya existía tradicionalmente en los organismos reguladores de los 90, ¿no? Que las comisiones de selección de funcionarios de los consejos directivos de esos organismos se hacía desde ministerios. No nos parece, y esto es algo que creo yo que hay que repensarlo incluso para los reguladores, no me parece que el Poder Ejecutivo tenga que controlar esas comisiones. Ahí hay un tema que se tiene que hacer de otra manera, incluso con participación del propio Parlamento, para hacerlo más extenso, o del propio Poder Judicial. Ya experiencia en esto ha habido con la necesidad de creación de la Junta Nacional de Justicia, donde han intervenido múltiples administraciones públicas, no solamente las representadas en el Ejecutivo. Porque en esa comisión se discuten muchísimas cosas relevantes para el acceso de estos funcionarios directivos. Y esta experiencia, buena o mala o regular, tiene que ser mejorada para la selectividad de lo que vendrá si es que se aprueba esta autógrafa, ¿no? Finalmente se aprueba. No se sabe, evidentemente, cómo está la votación parlamentaria cuando regrese la ley que ha sido adelantada, que va a ser observada, ¿no? En la autógrafa, perdón. Entonces, esas comisiones, a mi modo de ver, son mucho más relevantes que la discusión exacta de cómo es la composición. Porque el tema finalmente es de personas. Buenos funcionarios o buenos universitarios pueden llevar adelante una buena administración de control de las universidades. Malos funcionarios o funcionarios conflictuados con intereses o universitarios que tienen conflictos de interés también pueden llevar adelante una pésima gestión y desmoronar el sistema y poner en riesgo ya no derechos de la universidad, pones en riesgo derechos de terceros, que eso es algo que hay que entender. La universidad está ligada a un montón de derechos e intereses legítimos que no pertenecen solamente al promotor. Y es una especie de cadena o sucesión de derechos que se van asumiendo uno frente a otro, que además terminan evidentemente en el principal derecho que se pone en riesgo, como la libertad profesional, que es un asunto esencial que luego se liga a las libertades económicas. Entonces, no es un tema menor lo que se discute en ese tipo de comisiones, y evidentemente se necesita tener un sistema de veeduría mucho más estricto, en donde además las administraciones que intervengan sean distintas a las ministeriales, entendiendo que nuestras propias administraciones ministeriales no tienen implantado la ley del servicio civil, no tenemos funcionarios profesionales y son supremamente designados. O sea, vienen por sobre todo premunidos de la confianza política, que siempre es una situación donde se puede generar un altísimo riesgo en el acceso de esos futuros funcionarios que participarán en SUNEDU. Esto entonces nos lleva a un segundo punto, la estructura universitaria. La estructura universitaria no puede ser tocada porque pertenece a la idea de la autonomía, discrecionalidad que ha explicado muy bien Guillermo, o a la autonomía, libertad de autoorganizativa, dependiendo si es empresa o es asociación o lo que sea dentro de la configuración de persona jurídica en el mundo privado. Pero la estructura universitaria peruana, creo yo que tiene que sufrir unas transformaciones muy concretas. Los asuntos centrales tienen que ser vistos de otra manera, porque la ley universitaria peruana ha sido muy de signos exteriores, pero poco de lo esencial. La ley universitaria peruana ha tenido poco desarrollo del principal activo que tiene una universidad, que son sus profesores. Y no lo digo porque yo soy profesor ordinario, o porque Guillermo lo es, o porque ustedes también en la Universidad Católica los tienen.
El principal activo que ha tenido la universidad, el que fundó, sobre el cual se desenvolvieron los que construyeron la sabiduría universitaria, la tradición universitaria, son los profesores. De esos profesores salieron los discípulos, y de esos discípulos surgieron las escuelas científicas en diferentes áreas del conocimiento y la tecnología y el arte. Se convirtió, por tanto, el profesor en la fórmula correcta para poder mostrar los signos de civilización que puede mostrar la universidad, porque es el espacio donde se discute los más altos estándares de que pueda haber de humanidad, cultura y otras consideraciones y saberes. La ley peruana ha hecho nada por ese tema. Por eso, en la estructura universitaria, hay que empezar a pensar en el profesorado. Y ha hecho bien Guillermo en adelantar un tema que creo yo que es clave. ¿Cómo sabemos que tenemos la cantidad de profesores suficientes para todas nuestras universidades? Porque esto no es un tema de rankings, ¿eh? Ese es un tema muy norteamericano, de que estoy primero, segundo, tercero en el ranking. Necesitamos que todos los que vayan a una universidad tengan un estándar mínimo para que el país se desarrolle equilibradamente en todos los territorios. Necesitamos, y eso solamente se puede lograr con un cuerpo de profesores nacional, que tenga evidentemente unos conocimientos en sus respectivas áreas de una manera transversal mínima y bien ensamblados. Y eso cuesta muchísimo dinero, esfuerzo y tiempo. Y no hemos hecho absolutamente nada en el Perú por lograrlo, salvo esfuerzos individuales de ciertas instituciones universitarias. Mientras al otro lado, y eso es algo que no vemos en las discusiones pequeñas sobre la organización y la composición del órgano, Colombia y Chile mandan cientos de profesores cada 3 o 4 años a formarse en doctorados fuera y tienen una cantidad de profesores importante a nivel nacional. Uno puede encontrar doctores en Bogotá como los puede encontrar en Bucaramanga. ¿Y eso es extraño? No, no es extraño en Colombia. Se ha ido llevando adelante una configuración masiva de lo que tiene que ser el Cuerpo Nacional de Profesores. Entonces, eso es algo que hay que entender. En la estructura universitaria, si no se tiene en cuenta eso, no se considera como al profesor universitario como un oficio distinto al ejercido por la libertad profesional, que tiene su propio margen de carrera, sus propias fórmulas de acceso y evidentemente sus propias fórmulas de progresión y de emolumentos, y se le da la prestancia social que necesita esto, la universidad nunca va a poder desarrollarse porque la organización podrá ser una u otra, tendrá una u otra heterorregulación, podrá ser una regulación mixta como está tendiendo la actual autógrafa, pero siempre habrá el problema que el motor de la universidad está desafinado, que el motor de la universidad le falta una turbina, y eso evidentemente es el profesorado. Entonces, esto me lleva al tercer punto, las transformaciones, ¿no? Las transformaciones, más allá de la autógrafa, que luego voy a dar alguna pequeña crítica, ya he adelantado alguna, que tiene que ver con la selección final del funcionario. La SUNEDU necesita transformarse, la SUNEDU no es perfecta en lo que hace. Tiene ciertas consideraciones que creo yo son necesarias. Para empezar, la vía recursiva. Mientras no exista dentro de la propia SUNEDU un órgano que revise lo que hace el Consejo Directivo, al estilo de lo que tiene su hermana Administración Pública como su salud, que tiene un tribunal administrativo diferente al Consejo Directivo, van a existir problemas. Va a haber altísima litigiosidad. Van a seguir existiendo imposibilidades de poder discutir de manera técnico-universitaria los asuntos que tengan que ver con los conflictos e incertidumbres que se den en sede de SUNEDU. Creo yo que un tema importante que esta ley no ha tratado es la necesidad de poder revisar un órgano revisor o de reexaminación que pueda afrontar la posibilidad de revisar recursos administrativos que se puedan plantear contratos del Consejo Directivo. No es algo raro, es parte de lo que existe en los sistemas de heterorregulación. Todos los organismos reguladores, los clásicos y los nuevos, lo tienen, salvo SUNEDU. Y eso habla evidentemente de una necesidad de poder superar el solo recurso de reconsideración como elemento de contradicción contra los actos que produce el Consejo Directivo y evitar toda la judicialización del mundo universitario, que eso es algo que desde siempre se premunió cuando se obligó a instalar los tribunales administrativos a la usanza de los economics tribunals ingleses. Entonces, esta es una transformación creo que urgente, necesaria y mucho más importante que la propia composición del Consejo Directivo de SUNEDU. Un segundo elemento importante es la profesionalización de la función pública de control de las universidades. Para ser parte de este tipo de administraciones públicas, su salud, SUNEDU o los reguladores, tienes que tener un conocimiento particular.
no cualquiera conoce el mundo universitario. No basta con solamente ser un mero abogado que ha revisado en algún momento la ley universitaria o tiene una cantidad de conocimiento sobre regulación del licenciamiento. Hay que conocer la universidad invisible. Tienes que conocer cuál es la mística interna de la universidad. Tienes que conocer la universidad de provincias, que a veces eso se olvida. Todo el mundo mira la universidad capitalina, pero no se dan cuenta que en cada rincón del país hay una universidad que tiene una particularidad y que en algunos casos se convierte en el eje central de la vida de una ciudad, como pasa con la mía, donde yo nací, en Lambayeque. La universidad pública es el eje central de la ciudad. Ahí se desenvuelve la vida cultural, la vida artística. Es más, el rector es como la tercera autoridad de la ciudad. Entonces, hay que entender esas cosas, y eso solo se da desde un funcionario profesional. Por eso es urgente que el legislador, más que andar peleándose entre uno y otro lado por las cosas de la composición, preveyera que la ley de servicio civil se tiene que aplicar indefectiblemente en SUNEDO, para generar concursos públicos de acceso que permitan tener un funcionario altamente profesionalizado, porque además tendría que haber pasado, al menos por ser administrativo de una universidad, para conocer. Y eso también obligaría a implantar una serie de deberes muy particulares que tienen que ver con el conflicto de interés y la eliminación de privilegios, que eso es un tema central. Cuando tú estás en la cúspide del triángulo regulatorio, tu funcionariado tiene que tener muchísimo cuidado con todo lo que se conoce como los deberes éticos de la función pública. Y eso tiene que ser cuidado con una función profesionalizada. Entonces, más que andar peleando por la caparazón o por la composición interna del órgano, estos temas son mucho más esenciales. Y esto me lleva a la conclusión final de mi intervención. El enorme profesor Álvaro Dors, uno de los grandes profesores españoles del siglo XX, dijo una frase que a mí me quedó marcada y que está puesta en un trabajo gigantesco también de González Navarro, un administrativista también del pasado siglo, y que se denomina gráficamente como la universidad en la que creo yo, ¿no? Álvaro Dors decía, la universidad es la forma histórica más perfecta para el cultivo de la ciencia. Si no pensamos en eso, si no entendemos que la ciencia es la base de todo, siempre vamos a seguir mirando los temas superficiales, los temas que nos marquen los medios de prensa, los temas que nos digan otros que no manejan el mundo universitario, sin mirar el leitmotiv, sin mirar el núcleo esencial, sin asumir que la universidad no está ahí ni para hacer política, ni para hacer activismo, ni para demostrar cosas diferentes más que la ciencia. Si no hay un guardián de la ciencia en nuestra sociedad, estamos condenados, ¿eh? Entonces la universidad tiene que asumir ese papel de cara al futuro y la SUNEDO tiene que ayudar en eso. Si la SUNEDO se convierte en un estorbo para ese tema, no sirve el sistema. Entonces, tenemos que reacomodar las piezas. No están tan mal, pero tenemos que reacomodarlas a ese objetivo que planteaba Álvaro Dors en esta hermosa frase de descripción de la universidad. Muchas gracias. Y bueno, quedo abierto a cualquier tipo de dudas. Interesante ponencia, doctor Vignolo. A continuación, iniciaremos la segunda ronda de preguntas sobre su ponencia, que versó sobre la organización y posición jurídica de SUNEDO. La primera pregunta es, ¿cuál considera que es la principal consecuencia de que la modificación elimine la participación de profesionales elegidos por concurso público e incluya representantes de universidades públicas, privadas y colegios profesionales? Bueno, ambos mecanismos de acceso eran concursos públicos. O sea, tanto en la heterorregulación actual como en la heterorregulación mixta o híbrida, que muy bien la ha calificado el profesor Chan. Se utilizan los concursos públicos para el acceso. Lo que pasa es que en el primer sistema, en el actual, el acceso está monopolizado por el Minedo. Y eso sí nadie lo dice, pero es así. La comisión de acceso está en manos del ministro de Educación. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. O sea, eso debería haber sido hecho con varios poderes públicos. Y no me parece que eso se tenga que volver a aplicar, no me parece correcto, porque la universidad no le pertenece al Estado, como bien ha expresado Guillermo, que ha hecho realmente una evolución magnífica, ¿no? De cómo la universidad desde el medioevo hasta ahora no ha sido del Estado. El Estado más bien estorba a veces, ¿no? Estorba, pero está ahí, hay que asumirlo, ¿no? Entonces, si eso es así, el Ejecutivo no puede monopolizar el acceso del funcionariado directivo de SUNEDO. Por ahí viene el asunto. Entonces, yo no creo que tenga que existir esto. Tiene que existir algo más plural, como lo que hay, por ejemplo, para la Junta Nacional de Justicia.
Si la justicia es de muchos, pues que participen todos los poderes públicos y algunos particulares que estén ahí en esa comisión. Entonces, hay que mirar esos detalles organizativos para poder responder. En esos detalles está la clave de la neutralidad y la objetividad con la que tiene que actuar SUNEDU en el futuro. Interesante, doctor. La segunda pregunta es, desde las normas de organización del Estado, ¿cómo se entiende que un organismo técnico especializado como la SUNEDU pasaría a no estar adscrito a un ministerio? Eso lo escuché de alguna periodista. Y la verdad es que yo me he pasado mi vida, me pasé casi un año entero tratando de entender esta bendita técnica de la adscripción, y la adscripción es lo más neutral y lo más inerme que puede haber en el derecho a la organización administrativa peruana. La adscripción, ¿saben qué es? Y se los voy a decir así de manera muy simple. Es la fórmula que tiene una administración pública creada como organismo público para que alguien que es un ministro responda ante el Congreso. A donde te adscriben, tienes un ministro que es cabeza de turco ante el control político parlamentario. Y da lo mismo a donde te escriban, te tienes que adscribir a alguno de los sectores ministeriales para que un ministro responda ante el Congreso de la República. Entonces, si la SUNEDU está en la PCM o está en el MINEDO, da lo mismo, porque va a haber un ministro que responda. Pero eso no tiene nada que ver con la autonomía organizativa ni la autonomía funcional del organismo público SUNEDU, como tampoco la tiene que ver si es que se trataría estos asuntos de técnica organizativa en la SUSALU. Entonces, yo creo que hay que rebajar la intensidad de la discusión sobre la adscripción, porque la adscripción es una figura realmente inútil en el mundo de la administración pública y la gestión. Tiene que ver más con el control político parlamentario. Finalmente, considerando que los profesores son el principal activo de las universidades, ¿cómo se podría mejorar su estándar de calidad de enseñanza y asegurar que tengan una continua capacitación? Mística, mística, mística y más mística. Yo soy profesor porque quiero. Chan es profesor porque quiere. Cuando a mí me preguntan, ¿usted es abogado? No, soy profesor. Me siento parte de, o sea, hay un asunto primero de vocacional. Encontrar vocaciones universitarias es de lo más difícil en el mundo actual. Los estudios de abogados, la administración grande, el mundo del tercer sector, todos esos sectores llaman a los cerebros que podrían entrar al mundo vocacional universitario. Entonces, si tú no le vas a dar un proyecto de vida universitario a alguien, pues lo más probable es que termine en alguno de esos sectores. Y terminemos en este sistema que tenemos actual de profesores por horas que se les paga por plusvalías, ¿no? O que la misma universidad gana por plusvalía, y si tienes un sistema completamente deficitario, no solo de enseñanza, de nula investigación. En derecho, en Perú se produce casi nada comparado con Colombia y Chile, ¿eh? O sea, estamos muy mal en general, porque tenemos pocos doctores, tenemos pocas cosas, pero el primer tema es mística, mística y más mística, para encontrar las vocaciones universitarias. Segundo, las universidades tienen que trabajar en serio en esto. Tiene que haber un sistema de formación de profesores. El profesor universitario no se forma en 5 ni en 10 años. Toma una vida entera hacerlo. No es solamente docencia y pararse a dar una clasecita de aprenderse 3, 4 conceptos para poderlos dictar en un papel amarillo. Eso no es ser un profesor. Ese es el que dicta clases, ¿sí? No. El profesor universitario es una persona que vive alrededor de la ciencia. Está todo el día pensando en su ciencia de desarrollo, viendo las fuentes, viendo las cosas que salen, tratando de revisar todo el tiempo los libros que están al frente. Y porque además escoge ciertos sectores de esa ciencia para volverse experto mundial en eso. Eso es algo que no se dice, pero el profesor tiene que saber algo y volverse un talento mundial en ese tema, porque la tesis doctoral, las verdaderas, no las que a veces vemos, son asuntos centrales de innovación en conocimiento, porque así crece la ciencia. Y 3, se les tiene que pagar bien. O sea, si alguien va a dedicar su vida a la universidad para formar a otros, no se puede darle minucias al profesor. Y además tiene que haber ayudas para poder llevarlo a un doctorado fuera, a que busque un maestro fuera, a que pertenezca a una escuela científica fuera o adentro, pero tiene que haber ayudas, porque no va a vivir de limosna ni de la propina que le dan. O sea, ahí hay todo un tema de cambio estructural en las mentes de las universidades y en lo que vemos en las promotorías actuales. Entonces, por eso, si la discusión va a seguir en SUNEDU y no en lo esencial, estamos perdiendo el tiempo. O sea, lo esencial es otro. El día que empecemos a trabajar lentamente
en el mundo del profesor universitario, en hacer esto de una manera distinta, en tratar de construir un modelo de formación y de doctores a nivel internacional, la Universidad Peruana va a cambiar por sí misma y no vamos a necesitar SUNEDUs. Finalmente, profesor, han preguntado respecto a la financiación de universidades públicas, ¿cómo deberíamos tener funcionarios más capacitados para manejar estos recursos y así incidir en la mejora en la mejora educativa universitaria? Este tema entronca con todas las administraciones públicas peruanas. Una de las cosas por las cuales los ciudadanos de este país tenemos que pelear para el futuro es por hacer, construir y desarrollar un sistema de funcionarios profesionales. Esto lo he discutido muchas veces con mis colegas como Guillermo Chan, el profesor Víctor Vaca, otros, ¿no? Todo termina resumiéndose en algo: la persona que está al frente de la administración pública o que está en el órgano administrativo. Si no tienes un buen funcionario, nada sale bien. Entonces, si no hacemos lo necesario y apoyamos al servir para que se implante obligatoriamente la ley de servicio civil, vamos a seguir viviendo todos estos asuntos de conflictos de interés, situaciones indebidas de acceso, repartos de plazas públicas, lo que llamaba la doctrina italiana como las lotizaciones, ¿no? La lotización de las plazas públicas, que se reparten en un sistema de botín casi rapaz por parte de los partidos que ingresan a un país, ¿no? Entonces, lo que tengamos que hacer es lo mismo para SUNEDU, es lo mismo para la universidad pública. ¿Por qué la universidad pública no funciona en algún sentido? Hay algunas que sí funcionan, otras que no, porque no tenemos un estándar de buenos funcionarios en general. Entonces tenemos que hacer todo lo necesario para que el servicio civil se implante. Y eso quizás pueda ser la mayor muestra de respeto por el bicentenario, ¿no? Lo que nunca hemos tenido en esta república, lo podamos tener y luego heredarlo o darlo a la próxima generación de peruanos, ¿no? Interesante, doctor. Habiendo culminado las ponencias y sus respectivas rondas de preguntas, se da la palabra a los ponentes para la realización de un breve conversatorio a fin de que expongan sus comentarios y reflexiones finales acerca de los temas tratados en el evento. Bueno, muchas gracias. No seas tan crítico, Guillermo, del proyecto. Yo la verdad es que he sido crítico desde que comenzó todo, porque ya que has mencionado el tema, que esto es algo que es propio de todas las administraciones públicas peruanas, voy a incidir en ello, ¿no? O sea, la reforma de la salud, la reforma del transporte, la reforma de la educación básica, pasa porque funcione bien el Estado, ¿no? O sea, muchos privados lucran en base a la ineficiencia del Estado. Y por más que pongamos a un ente regulador que saque látigo y que golpee a todo el mundo, pues igualmente el mercado recoge sus cauces renace y la PUS por otro lado. renace la Esto va a PUS por pasar. otro lado. Exacto. Efectivamente. Entonces, lo mejor es hacer que el Estado funcione. Y eso es algo que profesor Orlando y yo tratamos de hacer a través de nuestras publicaciones, ¿no? O sea, hacer que esto funcione. La pandemia ha sido la gran crisis de la administración pública sanitaria peruana, ¿no? O sea, el Estado tiene el 90% de las camas UCI, el 10% son privadas, incluso hay regiones que no tienen camas UCI privadas. El grueso de las camas UCI están en Lima, las provincias no tienen tantas camas UCI. En Piura ciudad hay solo 8 camas UCI privadas respecto de todas las que debería haber en el Estado. Entonces quiero insistir en lo concurrencial. El Estado tiene que gastar efectivamente el dinero aquí, no en crear más burocracia. Necesitamos pues, más policías en las calles para la seguridad, más médicos, más enfermeras, buenos profesores universitarios, buenos profesores en colegio, buena infraestructura educativa a nivel básico. Y cuando funcione esto, pues lo otro se acabará por sí mismo, ¿no? Y ese es el verdadero esfuerzo que me parece que tiene que hacer el Estado peruano, ¿no? Pero Sí, acá Orlando. hay una frase que me había olvidado de decirla, que la planteó Sebastián Martín Retortillo en algún momento, ¿no? Que creo que la hemos olvidado en el mundo actual. Ojalá viviera Sebastián Martín Retortillo en estos tiempos, porque, bueno, se volvería a morir de nuevo por ver lo que está pasando, al menos en nuestro país, ¿no? La administración pública y el funcionario es un árbitro de fuerzas sociales encontradas.
O sea, el mundo actual es extremadamente visceral en sus posiciones y muy encontrado en todas ellas. Y la administración pública tiene que aprender a manejarse en ese mundo de conflicto y litis permanente. Ya lo decía Sebastián Martínez Latoyo antes de morir, ¿no? O sea, ese libro lo escribió antes, unos años antes de que falleciera, durante inicios de los 2000. Entonces, yo creo que la SUNEDO hace mal en hacer, digamos, ataque al Parlamento de esto. Él tiene que asumir las cosas como vienen. Tiene que asumir las cosas como vienen y afrontar el tema como viene. Porque además hay fuerzas encontradas que están representadas en el Congreso. Te gusta o no es la representación nacional. Y esto también tiene que ver con una administración pública que hizo mal en su momento respecto al Tribunal Constitucional, que fue la Contraloría. No les gusta, no entienden esta idea de las fuerzas encontradas, la Contraloría le trajeron abajo un régimen entero de responsabilidad funcional y salió a atacar al Tribunal Constitucional. Una falta de cortesía, de respeto y de superioridad de los jueces, evidentemente. Entonces, hay que entender las cosas con más mesura, hay que entender también tu posición jurídica en el Estado de Derecho. O sea, esas cosas creo yo que en Perú las estamos perdiendo. La administración pública es un ejecutor de la ley y por tanto hay una supremacía tanto del legislador como del que le fiscaliza, que son los jueces. En Perú se perdió todo eso. Y todo que lo que aparece como encontrado para una administración pública, inmediatamente la administración pública la coloca al frente de los medios de comunicación y viralizan la política pública. Eso no está bien. Entonces, Y habrá que recordar la neutralidad funcionarial, porque ahora se vive más el activismo funcionarial que la neutralidad funcionarial. O la buena gestión, la buena La buena administración que gestión. hablan los europeos, ¿no? O sea, pierden el tiempo en realidad haciendo eso. Lo que tienen que hacer es pensar, si me están cambiando el sistema de heterorregulación normal a un sistema de heterorregulación mixta, ¿cómo voy a afrontar en mi administración pública ese sistema que pretende implantar el legislador? ¿Cómo voy a hacer para que los concursos de acceso sean limpios, transparentes, e ingresen los mejores a este espacio? ¿Cómo voy a hacer para poder brindarle los mejores medios materiales a los nuevos representantes? O sea, eso sería lo que tiene que pensar el que va a continuar con lo que la ley en algún momento, o si no lo aprueban, pues se quedan como están y no hay mayor lío, ¿no? Pero, ¿qué crea esto? Zozobra social. O sea, está creando una zozobra cuando la SUNEDU, por ejemplo, podría sentarse perfectamente con las universidades a pensar, vamos a crear un cuerpo nacional de profesores universitarios. Yo los aplaudiría de pie. Guillermo Chan lloraría porque podría hacer su tesis con más soltura porque sabe que la progresión de carrera ya está objetivizada. Estamos realmente mal. Sí, y como digo, y yo quiero volver con una idea que dije hace un momento, la universidad es libre, nació libre, nació fuera del Estado, nació antes del Estado. Es más, muchas de las ideas que generan el Estado surgieron en las universidades. Entonces me parece que la universidad tiene que respetarse esa libertad y la regulación tiene que ser mínima porque estamos hablando de libertades y derechos constitucionales protegidos, ¿no? La libertad de cátedra, que es el primer motor, pues no tiene que tener ningún atisbo. Obviamente es una manifestación de la libertad de expresión. Si a la libertad de expresión se le da tanto margen, pues mucho más margen tiene que tener la libertad de cátedra que se somete a consideraciones científicas. También hay que tener en cuenta que, así como hace un momento hablaba del activismo funcionarial, desgraciadamente también hay mucho activismo universitario. Son universidades que toman postura política. La verdad es que yo soy partidario y solo mis amigos conocen mis posturas políticas porque en clase no hablo política, porque la universidad justamente es ese Olimpo donde la política no tiene que llegar, donde tienen que estudiarse las verdades eternas para que los profesionales que salgan de allí sepan aplicarlas a los contextos cambiantes que recibirán en el momento que les toque a ellos, pues decidir en una empresa o en una administración pública o en el país o en la máxima magistratura del país. Entonces, la universidad también tiene que mantenerse al margen de todo eso, independientemente de si sea pública o privada, porque eso es lo que garantiza la verdadera ciencia. Decía hace un momento, no es lo mismo hacer arte que ciencia. El arte exige pasión. La defensa de un abogado respecto de su patrocinado exige mucho apasionamiento. Sin embargo, la ciencia exige incluso la despersonalización del profesor universitario. O sea, mi opinión me la guardo, incluso me guardo mi forma de ser y me someto a la verdad. Por eso surgió en el contexto justamente de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, me someto a la verdad. La verdad es esta, por más que no me guste.
Y esto también implica hacer una profunda reflexión en muchos profesores universitarios, ¿no? O sea, atengámonos a la ciencia, ¿no? Y bueno, podemos aceptar consultorías de políticos, pero dentro de la ciencia, dentro del papel que nos toca. Y hay un tema ahí que entronca con la mala universidad que abunda en Perú, ¿no? La mala universidad. ¿Qué hacer con la mala universidad? ¿Desaparecerla? No va a desaparecer, ¿eh? O sea, se camufla. Las malas iniciativas universitarias se camuflan, empiezan a producirse una especie de movimiento, de dinamismo de la mala iniciativa universitaria. Lo que aparecía luego aparece en el otro lado con las acciones societarias que están permitidas en la ley. El que compra aquí y perdió su universidad puede comprar una universidad licenciada también. Pues se traslada todo ese virus y ese cáncer de la mala universidad hacia esa universidad licenciada, que ya está pasando, ¿eh? Eso no lo saben, pero ya está pasando, porque no se ve en Lima, pero sí se ve en provincias mucho. Entonces, yo creo que la mala universidad tiene que desaparecer con profesores. O sea, no hay otra manera que, porque la heterorregulación no la va a desaparecer. Mientras exista, incluso con los licenciamientos, al momento que existan títulos habilitantes, siempre va a haber la posibilidad de acceder a alguno de ellos. Sí, Y abrirse el sí, espacio y para la mala mientras siga la universidad. ineficiencia del Estado, pues siempre Claro, habrá mientras mercado para la no mala creas universidad. la mala universidad, mientras no tenga el remedio final, que es el buen profesor, va a seguir existiendo. Entonces, mi conclusión sobre la autógrafa es bien simple. Es una autógrafa inerme. Es una autógrafa que no genera mayor tema ni a favor ni en contra. Depende mucho de cómo se haga, pero para mí es una autógrafa, hasta diría inútil en el fondo, que ha desperdiciado la oportunidad por no tratar lo esencial, de mejorar la ley universitaria, de superar ese estado de cosas inconstitucional que el Tribunal Constitucional dijo en su momento, y por tratar de llegar en nuestra bicentenario una universidad mejor, porque eso es en el fondo lo que necesitamos, tener una universidad mejor para poder competir en el mundo. Eso es algo que no se entiende en Perú. Tú no compites solo con los peruanos, compites en el mundo. Y tenemos que aprender a competir primero con nuestros vecinos, que es un tema esencial también. Sí, mi conclusión sobre la ley, muy similar a la de Orlando, es que no ataca el problema principal, como ya lo he venido mencionando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es inerme. Como dije al inicio de mi exposición, el mero cambio de los miembros del Consejo Directivo con la actual desregulación ya nos sometía a un posible cambio de políticas públicas universitarias, con lo cual lo único que se ha hecho es adelantar un poco esto, porque determinados sectores, si a algún candidato no le gustaba, pues iban a hacer el mismo ruido, ¿no? Por el mismo problema. Sin embargo, como digo, el verdadero problema está en que las universidades públicas funcionen y dentro de las universidades públicas que haya verdaderos profesores universitarios. Si es así, como digo, es que ni siquiera habrían las privadas sin fines de lucro. O sea, los que insisten tanto en que no deberían existir universidades privadas, pues lo que primero deberían hacer es que sus universidades públicas funcionen. Solo así harán que no haya universidades privadas. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, profesores. Desde el Círculo de Derecho Administrativo reiteramos nuestro agradecimiento a los ponentes Guillermo Chang y Orlando Vignolo por sus valiosas ponencias y por su compromiso con fomentar espacios de juicio crítico acerca de los temas coyunturales de gran importancia como el de la educación universitaria en el Perú. Esperamos poder contar con su valioso apoyo en próximas oportunidades. Finalmente, el Círculo de Derecho Administrativo agradece la asistencia del público asistente y los invitamos a continuar atentos a nuestras redes sociales. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias a todos.